Muchas veces necesitamos representar numéricamente estados de la naturaleza o situaciones de la vida cotidiana para las que los números naturales no son suficientes. Y por eso empleamos los números enteros, que además de incluir a los números naturales, como el 1, el 2 o el 3, incluyen a los números negativos. ¿Para qué sirven los números enteros? Sirven, por ejemplo, para indicar la temperatura del invierno antártico. O la profundidad a la que se encuentra el lecho del mar. O la fecha en que se fundó Roma. De este modo podemos indicar temperaturas como menos 30 grados. Profundidades como menos 10.000 metros. O años muy remotos como menos 753. En todas estas situaciones estamos haciendo referencia a un origen o un punto de partida convencional, al que representamos con el 0. Por ejemplo, el agua se transforma en hielo a una temperatura de 0 grados. Y a su vez, el hielo se derrite también a 0 grados. Por convención, tomamos el nivel del mar como el punto de altitud 0. Y el nacimiento de Cristo marca el año 0 de la era cristiana. Es decir, que ya pasaron más de 2000 años desde su llegada al mundo. Tomando el 0 como punto de partida convencional, representamos los datos que estén por debajo con el signo menos y aquellos que estén por encima con el signo más. Esto nos ayuda a comprender rápidamente situaciones relativas. Es decir, que cada vez que se elige asignar 0 a una situación en particular, se necesitan números positivos y números negativos para indicar los sectores divididos por la marca del 0. Es decir, que cada vez que se elige asignar 0 a una situación en particular, se necesitan números positivos y números negativos para indicar los sectores divididos por la marca del 0. Muchas veces asociamos el 0 con la ausencia de cantidad, como si el 0 fuera equivalente a nada. Por ejemplo, si decimos que tenemos una cuerda que mide 0 metros, entonces no tenemos ninguna cuerda. Y si queremos comprar 0 kilogramos de manzana, seguramente no nos van a vender ninguna manzana. Pero cuando el 0 es convencional, esto no ocurre. Sabemos que el agua se congela a 0 grados, la misma temperatura a la que se derrite el hielo. Pero eso no quiere decir que no haya temperatura. ¿O acaso ustedes no tienen frío con 0 grados? Para medir la temperatura nosotros necesitamos un instrumento que se denomina termómetro. De hecho hay muchísimos termómetros de distintos materiales. Y para armar un termómetro nosotros necesitamos un elemento sensible al calor. Normalmente elegimos líquidos que sean capaces de dilatarse y contraerse frente a distintos estados calóricos. Necesitamos un cuerpo termométrico que contenga este elemento sensible y, por supuesto, necesitamos una escala a la cual referenciar nuestras mediciones. En la práctica existen una enorme diversidad de termómetros, pero los que más conocemos son los de líquido en vidrio. Y más comúnmente para la gente, el líquido escogido es el mercurio. Los termómetros que tenemos en casa son de mercurio en vidrio.
El cero del nivel del mar tampoco significa que no haya una altura determinada, sino que lo utilizamos como punto de partida para medir, por ejemplo, la altura a la que se encuentran las ciudades o las montañas. El cero de la era cristiana no indica que cuando nació Jesús no había días, ni meses, ni años. Es simplemente una convención. Por lo tanto, si tomamos a una situación X como el punto de partida 0, cuando nos encontramos con otra situación que corresponda a una cantidad menor, debemos indicarlo con un número menor que 0. Para ello será necesario utilizar un número negativo o indicar de algún modo que está por debajo de la marca tomada como 0. En la actualidad, para representar que una sandía tiene un peso mayor que el de una manzana, utilizamos el signo mayor que. Y para decir que 5 libros es una cantidad menor que 6 libros, utilizamos el signo menor que. El registro de temperaturas es un ejemplo claro del uso de números positivos y negativos en nuestra vida cotidiana. Si estamos en la playa y la temperatura es de 30 grados, el termómetro lo va a indicar así con un número natural. Pero si estamos en una montaña nevada, en donde la temperatura es inferior a 0 grados, va a ser necesario utilizar un signo negativo precediendo el número de grados, por ejemplo, menos 4 grados. Aquí también necesitamos conocer no solo una cantidad absoluta, sino el sentido en que se tomó, porque también hay 2 sentidos posibles, sobre 0 y bajo 0. Por eso, como ya dijimos antes, a veces puede ocurrir que necesitemos conocer no solo una cantidad absoluta, sino el sentido en que se tomó. En este caso, hay 2 sentidos opuestos, hacia arriba y hacia abajo. Hoy exploramos algunas situaciones en las que los números naturales no alcanzan para representar lo que tenemos que describir. En los ejemplos que vimos, los protagonistas comenzaron usando números naturales, pero tuvieron problemas que solo pudieron solucionar al incorporar el sentido del conteo. Ese sentido queda indicado claramente cuando, además de los números naturales, se tienen en cuenta sus opuestos, es decir, los números negativos. El conjunto de todos estos números al que pertenecen el 0, los números naturales y los negativos, se llama conjunto de los números enteros. Y es que no saben con qué letra se los representa. Con la Z mayúscula.